¿Cómo le va? Hoy le quiero dar un mensaje de la palabra de Dios y tiene que ver con algo que el Espíritu Santo me había dado ya hace mucho tiempo y, y hoy me pidió que lo dé otra vez. Por supuesto que a medida que pasa el tiempo lo vamos adaptando para los tiempos que vivimos. Y el mensaje se llama Cambiando mi destino. Ahora le voy a explicar de qué se trata. Pero básicamente es demostrarle con la palabra de Dios cómo nosotros podemos avanzar, cómo podemos adelantar el proceso. Cuando tenemos una mala situación o una situación adversa y con la palabra de Dios acelerar el proceso para tener una buena siembra. Dentro del mensaje hay una frase que seguramente usted que ha recorrido iglesias o se congrega igual en la misma iglesia la habrá escuchado o tal vez la sigue hablando igual, la sigue nombrando igual. Y la frase es esperar el tiempo de Dios. ¿Qué significa para, entre comillas, el vocabulario cristiano esperar el tiempo de Dios? Y siempre se dijo que para cuando tenemos una situación negativa, teníamos que precisamente esperar el tiempo de Dios a ver cuándo el Señor, después de nosotros orar, cuándo el Señor nos iba a cambiar, cuándo el Señor nos iba a mejorar, cuándo el Señor nos iba a prosperar. Y esto que le voy a dar yo va a romper con esta estructura, porque seguramente que usted va a entender porque principalmente no porque se lo diga yo ni ningún ser humano, sino porque el Espíritu Santo se lo va a revelar. Esto tiene que ver con la necesidad de cambiar una situación negativa con la palabra de Dios. No, esto no es por idea propia, por idea de uno, ni en el tiempo que a uno le parezca, sino que es de parte del Espíritu de Dios cuando el Espíritu de Dios nos revela, pero es por hablar una palabra con revelación. En aquel momento el Espíritu Santo me había dado que normalmente creímos que debíamos esperar el tiempo de Dios. Por supuesto me refiero a los cristianos. O que algún día llegaría el momento, ¿no? O sea, nuestro momento de cambio. Sin embargo, hay muestras de que esto puede cambiar usando la palabra de Dios. Esta creencia puede cambiar. Y yo no le voy a demostrar con alguien no solamente bíblico, no le voy a demostrar con cualquier hombre, sino que le voy a mostrar con el varón perfecto, con Jesús todavía estando en la tierra. Esto tiene que ver con, lo voy a invitar al capítulo 2 del libro de Juan, San Juan 2, del 1 al verso 8, del 1 al 8. Rapidito, mire. Tenemos mensajes de aproximadamente 15 minutos. Tratamos de que sea práctico y que sea algo concreto. Dice el capítulo 2 de San Juan, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Verso 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí las tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de aguas, y las llenaron hasta arriba. Verso 8. Entonces les dijo: sacad ahora, y llevaron al maestresala, y se la llevaron. Bueno, en el verso 9, por supuesto, dice firmemente que el maestresala confirma que en las tinajas que había agua, había pasado a haber vino.
Pero yo quiero darle esto claro, cortito. La palabra de Dios, por lo menos cuando a mí el Espíritu Santo me revela su palabra, me revela con cada ejemplo, a cada uno nos revela de acuerdo a lo que le pedimos. Y esto entiéndalo. Si usted quiere solamente la mitad, está limitando al Señor a que no le dé todo. Entonces, un sano consejo: no limite lo que el Señor tenía preparado para usted. ¿Qué le quiero decir con esto? María lo va a buscar a Jesús y le dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Le va a decir a su hijo, pero en realidad María con revelación no le va a decir a su hijo. María le va a decir a la palabra de Dios, al poder creativo, al poder que domina todo, al poder supremo. Eso era Jesús, no era solamente un hombre de carne y hueso. En Jesús habitaba el mismo Espíritu de Dios. Por eso María, como se le reveló Jesús, como se le reveló la palabra, María le va a reclamar, no hay más vino, porque no fue de mala manera seguramente, pero si le fue a decir no hay más vino, era porque sabía que Jesús podía hacer ese milagro. Jesús que dice que, mujer, si no llegó mi hora, mujer, todavía no es tiempo que yo haga mi primer milagro. Pero ¿qué termina pasando? Termina pasando que Jesús pide las tinajas con agua bien llenas y al instante se las manda al maestresala, al que estaba encargado de repartir el vino, al que estaba encargado de repartir la bebida y la comida. ¿Qué termina sucediendo? Todos pueden comprobar que por más que no era el tiempo de que Jesús hiciera un milagro, no era el tiempo en el que la palabra se manifieste, hubo una actitud previa que provocó esa activación de la palabra. Eso tiene que ser clave para estos tiempos. Si María hubiera sido religiosa, si María hubiera sido correcta lo que se dice y quedarse solamente con lo que tal vez hubiera estado en un reglamento, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Y el Señor Jesús va a hacer un milagro en el día 5, pero resulta que en el día 3 hay un acontecimiento, y es que se termina el vino en una fiesta. Alguien con revelación de la palabra de Dios se encuentra con que ahí estaba la misma palabra y le dice a la palabra, se terminó el vino. Ese se terminó el vino, en otras palabras, o como me gusta decir a mí, con revelación significa hacer vino. Transformá el agua en vino. Porque vos sos la palabra. Mirá, se terminó el vino. Eso, por supuesto, no serviría de nada lo que está escrito en la Biblia si nosotros no lo trasladamos acá. Lo que está en la Biblia son letras. Si esas letras no nos son reveladas de parte del Espíritu Santo, es lo que la palabra dice, la letra mata. La letra por sí sola no tiene vida. La letra, esta letra que leemos en la Biblia, si el Espíritu Santo nos revela, es la que da vida. Esa es la palabra de Dios. La que tiene acción, la que da vida, la que provoca que se multipliquen el pan y los peces, la que provoca que una persona muerta pueda revivir, la que provoca, pero yo le voy a dar ejemplos antiguos, yo le tengo que dar ejemplos de hoy. Esa palabra viva, esa palabra que se le reveló a María, es la que se tiene que revelar hoy en cada persona que sabe que estamos o estábamos escuchando tradición religiosa, en la que no importa buscar culpables. Importa que si encontramos lo que buscábamos, si le pedíamos al Espíritu de Dios, si le pedíamos al Espíritu Santo que nos revele la palabra, pues bien, acá está la revelación. Pero yo nunca escuché esto.
yo nunca le suena algo parecido a cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas. Perdón, ni que han subido al corazón de hombre, ni que a otra persona se le ha ocurrido, son las que Dios tenía preparadas. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Se la voy a hacer más fácil? Todas esas cosas que todavía usted no ha visto y que todavía no había escuchado y que ni siquiera se le habían ocurrido a alguien. ¿A alguien quién? ¿A alguien de lo que usted conoce? ¿No había escuchado que se le ocurra a alguien? Pues bien, aquí está. Tal vez, nunca lo había escuchado. Acá lo tiene. Hay muchas cosas que son tradición y que son costumbres, como por ejemplo la que tratamos hoy, el tiempo de Dios. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Hoy. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? En el momento que yo me entero. ¿Cuándo es el momento que necesito hacer cuando me entero? O por lo menos empiezo con ese emprendimiento, empiezo con esa idea, hoy tengo que hacer algo que tenga que ver con eso que se me ocurrió. Como por ejemplo, empezar a orar, a hablar con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que te confirme si es verdad esto o no. Señor, he escuchado algo. ¿Es casualidad? Señor, en medio de una familia que no conoce a Cristo, escuché esto. Tal vez el Espíritu Santo quiso que escucharas. Tal vez el Espíritu Santo te mandó a una fiesta y te permitió escuchar ciertas cosas que no estabas acostumbrado. Y que vas a tener que aceptar cosas que tal vez no conocías. Ni que habías visto, ni que habías escuchado, ni que ni siquiera se le había ocurrido a otro. ¿Qué significa esto? Que tenemos que animarnos a ser el verdadero valiente. El verdadero valiente es el que se anima a lo que no ha conocido. Cuando me enseñaron la palabra y yo realmente conocí la palabra de Dios y realmente la experimenté y se me reveló Cristo y empecé a vivir realmente la palabra de Dios, cuando recién llegaron unas personas que vinieron a enseñarme, yo dije que puede pasar. Estuve durante mucho tiempo yendo de un lugar a otro y yo todo lo que quería era como tal vez usted, que me vaya bien en el trabajo, tener buena salud, que vaya bien en la familia. Quería conocer la verdad, porque si realmente tenemos un Dios que es bueno, ¿cómo es que Dios se guarda las cosas? ¿Cómo es que Dios se guarda las cosas mías? ¿Cómo es que no recibo? Porque la idea que la tradición religiosa enseñó es que el Señor va a hacer todo. Que porque nosotros oramos y ayunamos, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a sanar, el Señor nos va a prosperar. Bueno, seguramente usted, si conoce medianamente las Escrituras, seguramente habrá leído más de un versículo que dice que ya hemos sido sanados, que ya hemos sido prosperados, que ya hemos sido bendecidos. Una cosita muy chiquitita, muy práctica, para que usted se anime a cambiar esa tradición, ese famoso destino que parecía que era lo normal. Una cosa, un ejemplo pequeño, le recomiendo que lea Efesios 1.3. Efesios 1.3, recuerde bien, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Tema terminado. El Señor en Cristo nos bendijo. ¿Con cuánto? Con toda bendición espiritual. ¿Usted está en Cristo? Bueno, hermano, usted ya ha sido bendecido. Si usted sigue pidiéndole bendición al Señor, es porque no cree que el Señor lo ha bendecido. Y algo peor, estamos tratando al Señor de mentiroso.
Así que yo le recomiendo y le sugiero que automáticamente cuando deje de escuchar este mensaje, lo primero que haga es darle gracias al Espíritu Santo porque va a traer revelación a su vida y le va a sacar toda duda.